estate atento porque podríamos estar cerca de ver el mayor colapso financiero de toda la historia. Y es que la situación económica no está dejando mucha tregua, que a pesar de haber visto las mayores subidas de tipos de interés desde hacía décadas, el consumo y los precios siguen estando muy fuertes, lo que ha provocado recientemente que los inversores vuelvan a tener miedo por las próximas decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y sobre todo teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento a nivel mundial, que podría ir acabando poco a poco con las empresas grandes y pequeñas. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que está pasando, por qué los Estados Unidos son una amenaza económica ahora mismo y qué podría pasar si la Fed decide seguir subiendo los tipos por encima de lo esperado. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. La preocupación por los últimos datos de Estados Unidos. La batalla contra la inflación sigue en pie y de hecho me atrevería a decir que está en el momento más peligroso de todos. Y es que el pasado viernes vimos como el índice de precios de consumo básico fue del 0.6% frente al 0.5% esperado, lo que ha hecho que los inversores vuelvan a temer la vuelta de las subidas agresivas de la Reserva Federal. Pero si este dato es cada vez más pequeño, ¿por qué dices que estamos en el peor momento? Pues aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Y es que si echamos un vistazo a la evolución de este dato sobre la inflación, podemos ver cómo la tendencia es bajista, pero que recientemente ha subido un poco con respecto a los meses anteriores. Pero lo malo de todo esto es que incluso aunque se hubiera mantenido igual o ligeramente por debajo con cifras del 4 o 5% interanual, seguiría siendo igual de preocupante, ya que tenemos que recordar que esta cifra es interanual, lo que significa que si hace un año ya era del 5.2%, si decimos que ahora es del 4.7%, estaríamos diciendo que es un 4.7% superior a lo que era el año pasado, es decir, un 4.7% por encima de ese 5.2%. Pero además de todo esto, también tenemos que tener en cuenta que precisamente este dato es uno de los más observados por la Reserva Federal para monitorizar la evolución de la inflación, lo que podría hacer que, sumado a la posible intención de seguir subiendo los tipos de interés por un tiempo más largo de lo esperado, pues la Fed acabe convirtiendo las pesadillas de los inversores en una realidad. Y lo peor de todo esto es que vuelve a poner en el punto de mira la posibilidad de una recesión a nivel global. Pero ya no solo eso, sino el posible mayor colapso financiero que hayamos vivido hasta la fecha. ¿Podríamos estar ante la mayor crisis de deuda de la historia? Otra de las cosas que ha destacado durante los últimos meses es cómo cada vez son más los inversores y grandes gestores que están preocupados por lo que puede venir en los próximos meses. Y es que según una reciente encuesta, el 59% de los inversores opina que en 2023 habrá una recesión moderada, seguida de una recuperación progresiva. El 14% cree que después de una pequeña recesión durante este año habrá una rápida recuperación, mientras que el 27% piensa que habrá una recesión profunda en 2023 producida por la estanflación, acompañado de una gran caída del mercado de valores de entre un 10 y un 20%. Unos datos que curiosamente han resaltado una mayor preocupación por parte de los gestores de grandes cantidades de dinero, en comparación con los gestores de carteras pequeñas. Pero es que todo esto sigue por un mismo camino, y es una posible falta de liquidez global que lleve a las grandes empresas, instituciones e incluso a los gobiernos a una nueva crisis de deuda financiera a nivel global. Destacando para empezar el papel que juega los Estados Unidos aquí, que como ya sabemos se encuentran al límite de la deuda soberana, con algo más de 31.5 billones de dólares, y que estaría pagando unos intereses demasiado grandes provocado principalmente por la subida de tipos. Y para que te hagas una idea, según varios análisis, si los tipos de interés en los Estados Unidos llegan tan solo al 5%, que era el objetivo inicial de la Fed, el gobierno de los Estados Unidos tendría que pagar más de $1 billón al año tan solo en intereses. Y
Ya no te lo digo pues de un posible nuevo objetivo de la Fed del 5.5%, que probablemente pues llevaría los gastos de intereses de la deuda soberana como el mayor gasto federal anual. Además, algo que ha resaltado recientemente en el Congressional Budget Office es una de las instituciones encargadas de analizar el impacto de las políticas económicas y fiscales de los Estados Unidos, que su nueva proyección de déficit de deuda entre 2023 y 2032 es de nada más y nada menos que de 3.1 billones de dólares. Y lo realmente preocupante de esto es cuando nos damos cuenta que las subidas de tipos de interés no son una herramienta mágica que simplemente hace desaparecer la inflación y ya está, sino que es una medida que acaba afectando a todo el sistema financiero, desde la población hasta las empresas y finalmente incluso afectando la capacidad de solvencia de países enteros como el de los Estados Unidos. Pero otra de las cosas más preocupantes es la situación actual con todo el valor del dólar, que de hecho podría hacer que en los próximos meses toda esta burbuja de deudas acabe estallando de manera definitiva. La crisis de divisas a la vuelta de la esquina. Una de las cosas que también podría afectar a todo este problema con la deuda a nivel mundial es el propio valor del dólar estadounidense y los swaps de divisas. Pero antes de empezar, para que te hagas una idea, y dicho de una forma muy resumida, un swap de divisas no es más que un acuerdo entre dos partes para intercambiar una cantidad de dinero en una moneda, por una cantidad equivalente en otra moneda en una fecha específica en el futuro. Entonces, si por ejemplo tienes $1000 y quieres cambiarlos por euros, pero no quieres arriesgarte a perder dinero si el valor del euro baja, pues podrías hacer un acuerdo de swap con otra persona que tenga euros y quiera dólares, donde por ejemplo acordáis cambiar esos $1000 a un tipo de cambio específico en un año, digamos de $1.05 por cada euro. De esta forma tú recibes de manera inmediata unos 952 euros mientras entregas $1000 a la otra persona y pasado un año devuelves esos 952 euros para que te vuelvan a dar los $1000 que diste en su día, quitándote pues de por medio el posible riesgo de que fluctúe demasiado el valor de cualquiera de las dos divisas. Bien, pues todo esto es algo muy pero que muy común en el mercado mundial, donde empresas que operan en otros países necesitan quitarse las preocupaciones y acuerdan comprar divisas con un tipo de cambio específico, para así poder mantener una idea de su capacidad de solvencia en el corto y medio plazo. Y todo esto puede sonar muy bonito, pero el problema viene cuando estas empresas durante el tiempo del swap han estado utilizando esas cantidades de dinero en diferentes ámbitos, y ahora con una situación de tipos de interés deteriorando los bolsillos de los consumidores y aumentando los costes de deuda de estas empresas por todos lados, hace que las estimaciones que tenían hace un año, por ejemplo, sean completamente diferentes a la realidad. Lo que significa que a lo mejor en un año tengan que devolver millones de dólares con un valor excesivamente alto, teniendo una liquidez muy pequeña en su propia divisa debido al posible estancamiento económico a nivel mundial. De hecho, recientemente el BIS ha lanzado un nuevo reporte que reflejaría la situación preocupante a nivel mundial sobre este tipo de instrumentos derivados, especialmente en los que están referenciados en dólares. Que si echamos un vistazo estaríamos hablando de una deuda total de derivados de divisas a nivel global para 2022 de unos 7.56 billones de dólares, de los que tan solo en dólares estadounidenses tendríamos ya más de 6.6 billones a lo largo de todo el mundo. Dicho así de una manera resumida, 2023 podría ser el año en el que explote una crisis gigantesca, mientras la Fed siga subiendo los tipos de interés por encima de lo esperado, provocando cada vez un mayor impacto en la actividad económica, que esta al mismo tiempo acabe generando problemas de liquidez a los Estados Unidos, mientras la deuda pública se va a situar en niveles récord, para luego después provocar una gran volatilidad en el mercado de las divisas, especialmente en el valor del dólar, haciendo que los billones de dólares de contratos de swaps de alrededor de todo el mundo sean completamente imposibles de pagar, lo que empezaría con una de las mayores crisis de liquidez de toda la historia. De todas formas, quiero recordarte una vez más que ni todo está perdido ni esto es 100% seguro que vaya a ocurrir. Y sí, aunque la situación a la que nos enfrentamos es muy pero que muy preocupante, créeme que a los Estados Unidos no le interesa para nada seguir por este camino. La inflación vuelve y con ella el color rojo a los mercados. Y después de casi 2 meses en los que ha dominado el color verde en los mercados y en los que parecía que la inflación empezaba a estar mucho más controlada y que la Fed iba a empezar a ablandar su política sobre la subida de los tipos, esta semana hemos tenido nuevamente un golpe de realidad,
tras la publicación de unos indicadores fundamentales para la evolución de la inflación en los Estados Unidos que han sido bastante peores a lo esperado, volviendo a traer el miedo a los inversores ante la posibilidad de que la Fed vuelva a endurecer su política monetaria y como consecuencia vuelvan a subir los tipos de interés más de lo esperado, unas medidas que podrían arrastrar al país a una nueva recesión. Y empezamos por una noticia que llegó el pasado viernes y que ha devuelto el color rojo a los principales mercados, como es el caso del S&P 500, que el pasado viernes sufrió una nueva caída de más de un 1%, que sumado a los últimos 5 días le ha hecho acumular más de un 2.6% de bajada. Una caída que sobre todo se ha producido entre el jueves y el viernes como consecuencia del dato publicado por Estados Unidos sobre la inflación. Un hecho que ha vuelto a preocupar a los inversores sobre la posible evolución de este gráfico, ya que si nos fijamos en las últimas semanas del S&P 500, sobre todo después de haber logrado un fuerte crecimiento que vino acompañado de un Golden Cross en el que la media móvil de 50 días superó la de 200 días, generando grandes expectativas y FOMO en algunos inversores, esta nueva bajada ha vuelto a acercarse peligrosamente hacia la media de 200 días, un nivel que si llega a perder de nuevo podría arrastrar los precios nuevamente hacia abajo durante una temporada. Por otra parte, si nos fijamos en el Nasdaq, esta noticia también ha tenido bastante impacto en las empresas tecnológicas, provocando una nueva caída de más de un 1.7% durante el viernes y de más de un 3% durante la semana. Y de hecho, al igual que con el S&P 500, esta bajada se ha concentrado principalmente en el cierre del jueves y la apertura del viernes, como consecuencia del anuncio de los malos datos de la inflación y los temores que ha provocado. En cuanto al gráfico, si abrimos TradingView podemos ver que el movimiento está siendo bastante similar al del S&P 500, sin haber logrado un Golden Cross con su última subida, pero sin embargo en esta reciente bajada también lo ha acercado al Nasdaq peligrosamente hacia la media de 200 días. Por último, y pasando al mercado de las criptomonedas, esta noticia también ha tenido un fuerte impacto, que de hecho si abrimos CoinMarketCap vamos a ver cómo en el momento de la grabación de este vídeo el color rojo sigue predominando en la mayoría de las criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum registrando más de un 5% de bajada en la última semana, Cardano más de un 9%, Polygon casi un 17% o Polkadot un 10%. De hecho, si abrimos con más detalle el gráfico de Bitcoin, después de haber vuelto a testear los $25.200 el pasado jueves 23 de febrero, el precio se volvió a desplomar a los $24.000 tras la noticia de la inflación, cayendo casi un 5% por debajo incluso de los $23.000 hasta los $22.856, para posteriormente rebotar y estabilizarse en torno a los $23.000. Y aunque estos precios los vimos hace tan solo 10 días, concretamente el pasado 15 de febrero, cuando logramos romper con fuerza los $23.000 y $24.000, han vuelto a traer la preocupación y el miedo a los inversores. Sí, Hugo, pero ¿qué va a pasar con Bitcoin? ¿Va a seguir cayendo? Pues la verdad que estamos ante una situación bastante delicada. Y sí, aunque el otro día comentamos que hay bastantes factores que están siendo muy positivos, tenemos que recordar que a nivel económico la situación no está siendo muy favorable. Sobre todo con los niveles de inflación que siguen estando muy por encima de los niveles objetivos fijados por la Fed. Unos tipos de interés muy altos y que ante la posibilidad de nuevas subidas amenazan con la llegada de la recesión. Y eso por no hablar ya del conflicto entre Rusia, China, Ucrania y el resto de países que parece no tener fin. Por eso es muy importante ser conscientes que estamos atravesando un momento de gran incertidumbre, en el que los mercados van a estar en constante cambio y aunque tarde o temprano sí acabe llegando el tan esperado mercado alcista y volvamos a ver crecimientos brutales en el mercado, es importante tener la mente fría y centrada en momentos que son tan cambiantes. Y por el momento solo podemos esperar para ver cómo evoluciona toda esta situación, así como las medidas que va a tomar la Fed como consecuencia de este dato negativo, para ver la reacción de los mercados, cómo serán en las próximas semanas y si logran quedarse por encima de la media móvil de 200 días. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la posible nueva recesión y el impacto en los mercados. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.